Hoy nos acompaña Mónica Palencia, jurista y catedrática universitaria nacida en México. Se nacionalizó ecuatoriana y es la actual ministra de Gobierno y del Interior. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Esta mañana tendremos un programa especial porque vamos a hablar de los temas de seguridad y de la agenda política a fondo con la ministra de Gobierno, para determinar cuáles son los principales desafíos del presidente Noboa, que ha decidido plantearle al país en al menos dos debates fundamentales: el de la lucha transnacional contra el crimen organizado, que ha convertido al Ecuador en el país más violento del continente, y la necesidad de que los políticos, los que están en Carondelet y los de la Asamblea, sinceren su discurso de cara a la crisis financiera que ya es insostenible. El futuro del país y el éxito personal del presidente Daniel Noboa en buena medida dependen de la gestión de Mónica Palencia. Claudia. Además de la grave crisis de seguridad, el gobierno se ha comprometido a vigilar la reestructuración y depuración completa de los demás aparatos estatales, que juntos deben entregar resultados que calmen el clamor ciudadano por un país más seguro. Veamos. La ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, sabía de primera mano la trágica situación de criminalidad por la que atraviesa el país. Pues hace 15 años, en 2009, su esposo, el fallecido Francisco Huerta Montalvo, entonces comisionado del caso Angostura, advirtió que el Ecuador iba camino a convertirse en una narcodemocracia. Huerta identificó la infiltración del narcotráfico en varios estamentos militares, policiales y hasta políticos que lucraban de las mafias colombianas. La alerta no fue escuchada, sino 9 años más tarde, cuando en enero de 2018 comenzó esta espiral terrorista que no ha parado. Ecuador ha sido catalogado por organismos como Inside Crime como de mayor crecimiento de la corrupción y crimen organizado en la región. Los últimos ataques sucedieron entre el 7 y 9 de enero. Inmediatamente el presidente Noboa dictó estado de excepción y declaró abiertamente una guerra interna contra 22 bandas terroristas. La ciudadanía ha respaldado estas decisiones oportunas que en las últimas 3 semanas muestran la captura de más de 3.200 delincuentes, 158 bajo cargos de terrorismo, así como a 5 altos cabecillas, 2 delincuentes expulsados de Panamá y la familia de Fito desde Argentina. El problema es que la fuga de alias Fito y Colón Pico, líderes de los choneros y los lobos, sigue sin respuesta, así como la leyenda de que, en efecto, Leandro Norero no ha muerto. Con toda esta intervención militar, el trabajo de Noboa y Palencia no podrá consolidarse si el gobierno no aplica un plan concreto para reestructurar el sistema penitenciario que contempla 35 cárceles, con un hacinamiento del 14%, sin contar todos los nuevos retenidos en 3 semanas. Además, está el deber de alentar una completa depuración de la justicia, comenzando por el concurso de nuevos jueces, pues se corre el riesgo de que en esta instancia se malogre el trabajo de la fuerza pública y los recursos destinados a ella. En el fondo, se trata de acompañar el trabajo de la fiscal Diana Salazar, pieza clave en el revelador caso Metástasis. Carlos, Mónica Palencia sabe cómo enfrentar los profundos vacíos de un Estado apresado por la narcopolítica. Inicias el debate. Bien, muchas gracias, Claudia, por ese primer informe, y sobre la base de ello vamos a conversar con la señora ministra de Gobierno. Bienvenida a Políticamente Correcto. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a Ecovisa, gracias a vos, Carlos. Feliz de estar aquí con ustedes en Políticamente Correcto. Bueno, bienvenida siempre. Señora ministra, hay la preocupación de que buena parte de las más de 3.000 detenciones que se han dado en el marco de este estado de excepción no se sostengan con cargos específicos ante la justicia y el momento de administrar justicia. ¿Hay un plan para evitar eso? Permítame decirle que el primer plan es la política del presidente Noboa, muy claramente expresada en el decreto 111. Es una política en la cual, en virtud del reconocimiento de grupos delincuenciales que han venido operando en el país y que ellos mismos se etiquetaron, el reconocimiento de esta acción beligerante en contra de todos los estamentos de los ecuatorianos que nos llevaron a una crisis por la violencia,
tuvo que tomar una serie de decisiones que se están viendo los resultados. Ahora bien, lo demás es trabajo de la Administración de Justicia, un trabajo en donde la misma policía ha hecho un gran esfuerzo. El primero y grande de los esfuerzos es realizar la presentación de los partes policiales en virtud de los hechos concretos que cada uno de los individuos aprendidos ha estado realizando. Yo le digo esto porque hemos hablado con algunos juristas y ellos dicen a veces la simple tenencia de un tatuaje no es suficiente. ¿Cómo sostener un cargo de terrorismo cuando se los encuentra en alguna pesquisa en donde no necesariamente están cometiendo ese acto? Es verdad que no todos los cargos se han presentado por terrorismo, pero quizás esta captura masiva también genere en 30 días, en pocos días más, una salida masiva, una liberación masiva de esta gente. Nosotros hemos tenido muchísimo cuidado en la política de respeto al principio del juzgamiento por culpabilidad, no por quién eres, no por autor. A nadie se le está juzgando por tener un tatuaje. No vayamos con ese discurso, eso no es real. Es por los hechos concretos y una vez que se demuestren los hechos concretos vendrá el proceso de penalización. ¿Por qué hago esta distinción, Carlos? En otros países se ha tenido, por ejemplo, en El Salvador, la ley antimaras, en donde sí había una serie de caracterizaciones e inclusive parte de esa caracterización era el tener tatuajes. Es una satanización, ¿no es cierto?, a esa condición podría ser. Estigmatización, porque debo decir algo. Muchos de los pertenecientes a determinados grupos lo reconocen y lo reconocen con orgullo. Esto ha sido parte de la descomposición social que hemos vivido y también asociado a un descontrol en todo el tejido social. Señora ministra, entonces, ¿cómo funciona el tema de los partes? Es decir, por ejemplo, cae alguien en una batida militar, ese delincuente es llevado y la policía es la que presenta el parte, no lo presenta el militar. ¿Cómo es el proceso de presentar los cargos a la Fiscalía? Recordemos que los militares están haciéndose cargo de los centros penitenciarios. En lo que tiene que ver con los espacios públicos, está actuando como siempre Totalmente pudo actuar. La policía presenta partes en los cuales hemos insistido en ellos y ellos lo están haciendo correctamente, de determinar las acciones, la conducta que se considera penalmente relevante y esa tiene que ser probada. A nadie se le está satanizando por pertenecer a un determinado grupo. La satanización la está haciendo ya la ciudadanía, que se ha dado cuenta cómo grupos delincuenciales nos han hecho tanto daño y hemos elevado a niveles insospechados la violencia que afortunadamente estamos cortando. Entonces podríamos decir que el nivel de redacción de los partes de la policía ahora es mejor que el que había antes y que ese es un blindaje para que toda esta gente no tiene que ver con la redacción solamente. O sea, con la concepción del parte. Ellos están muy conscientes de que nosotros no vamos a aplicar ni estamos a favor de aplicar un derecho penal del enemigo. Estamos a favor de aplicar un derecho penal de acto. Esto es, cada persona de manera individual responde y va a responder por los hechos que ha cometido, por las conductas. A pesar de que, en virtud de todo lo que tiene que ver con un reconocimiento de un conflicto interno amparado por la Constitución, conflicto interno armado, bien podría acontecer que los prisioneros de guerra fueran a cuarteles militares para prisioneros de guerra, pero eso no está aconteciendo porque nosotros hemos tenido una política de tanto respeto que a nadie se le ha vulnerado ni sus garantías jurisdiccionales ni la posibilidad de ser juzgados. Señora ministra, ¿no es un error que en el decreto 111 se le haya dado a estos grupos terroristas una condición como actores no estatales beligerantes? Mucho se ha debatido de eso. No ha acontecido eso, son categorías diferentes, porque dice terroristas y es ahí, se la ha malentendido. Lo que ha dicho claramente el señor presidente es: tengo que luchar contra la delincuencia organizada, contra la delincuencia común, contra la delincuencia organizada para fines terroristas, contra los terroristas. Y si surge la posibilidad de que se encuentran grupos armados, no estatales, que además son beligerantes, pues vamos a considerarlos. Pero no estamos pasando por esa situación. Pero eso considera la justicia, no necesariamente por eso el presidente hace una declaración que tiene un contenido político y jurídico, pero insisto, lo que está aconteciendo en la práctica es
que no nos hemos salido de un Estado de Derecho por ningún motivo, que estamos en el respeto a los derechos humanos y en eso insistimos y vinimos insistiendo y tenemos muy en claro este respeto, tanto así, Carlos, que a pesar de que hubo 201 retenidos, rehenes dentro de los centros penitenciarios, logramos la liberación de todos sin muertes. Hubo un guía penitenciario lamentablemente fallecido que no fue a manos ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Otros casos que pudieran haber acontecido serían objeto de una investigación pertinente, porque la política del presidente Noboa ha sido de total y absoluto respaldo a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a la institucionalidad y entendiendo la institucionalidad, permítame cerrar, también a la no impunidad. Señora ministra, la canciller Sommerfeld en Ecuavisa dijo esta semana, ha explicado un poco los acuerdos bilaterales para poder llevar presos colombianos a Colombia y presos peruanos a Perú. Tengo entendido que también hay un plan para la expatriación, expulsión de detenidos venezolanos. Bueno, jurídicamente lo que se puede hacer es la figura de la repatriación. La repatriación. Sí, adelanto, he tenido una interesante conversación con el embajador de la Hermana República del Perú, y en la Hermana República del Perú leímos juntos, entendimos juntos los convenios vigentes, lo he puesto en conocimiento ya de la canciller Gabriela Sommerfeld, quien es la persona que articula las respuestas en esta materia. Adelanto, porque ella me lo ha conversado, en el tema de Venezuela estamos un poco más distantes de concretar el proceso, por razones políticas que todos conocemos, pero sería un gran avance que logremos. ¿Usted va a trabajar con en Colombia. eso? Yo estoy para colaborar en todo lo que me pidan otros ministerios, pero el mío es gobierno e interior. ¿Cuántos presos venezolanos deberían ser repatriados? No lo conozco, no conozco ese detalle. ¿Funcionó el censo del gobierno anterior? ¿Ha sido una medida útil para ustedes? Como para decir, con algo tenemos el censo penitenciario. Bueno, eso es un tema que lo tendría que contestar el SNAI, el servicio que trata todos los temas con infractores. Ya. Y ustedes han señalado con mucha fuerza lo que se hizo en la cárcel de Machala esta semana, en el sentido de cortarles del internet, inhibición de señales que se va a dar hacia el resto de las cárceles. ¿Esta es una medida así de fácil de aplicar? ¿Por qué no la habría aplicado el gobierno anterior con la misma diligencia, señora ministra? Bueno, yo creo que esas preguntas habría que hacerlas a los gobiernos anteriores y las circunstancias que les tocó vivir. Creo que nosotros en 40 días un poco más, hemos tenido ya muchas buenas noticias. Una muy buena noticia que le doy a usted es que bajamos ya a un 10.6%, lo que tiene que ver con el crimen, 10.6 homicidios por día en promedio, en lo que va desde el decreto, perdón, no es por ciento, 10.6 homicidios por día. O sea, de 42 bajó a 32 más o menos. Exactamente. Nosotros hemos pasado, para ser muy concretos, antes del decreto 111 teníamos 27.8. En la actualidad tenemos 10.6 y si lo comparamos con el mismo tiempo el año pasado era 15.6. Cuando asumimos el Ministerio del Interior teníamos una gráfica, una proyección de que íbamos a terminar con 9,000 personas fallecidas el año pasado. Afortunadamente terminamos con menos, pero ahora vamos en decrecimiento, Carlos, y eso es lo importante. Lo importante es que eso se vuelva sostenible y que no vuelva a rebrotar en los próximos meses. Ese es el desafío. Un desafío muy grande, pero con el que cuento con todos los ciudadanos ecuatorianos para lograrlo. Contamos como gobierno. Perfecto, nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Recuerde que estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play, donde además puede suscribirse para recibir los boletines Ecuavisa Informa y Código Rojas. Hacemos una pausa y volvemos con más del análisis. ¿El gobierno de Noboa ya tiene el control del país? Seguimos en Políticamente Correcto con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Señora ministra, ¿es verdad que usted en los próximos días, bueno, el gobierno en general, presentará al país un plan de seguridad reforzado, una suerte de nueva versión del Plan Fénix? Bueno, tenemos un plan de seguridad muy fuerte y tenemos asesoría internacional, cooperación internacional, adelanto.
está entre nosotros un gran asesor que es el doctor Hugo Acero, que se hizo responsable de poner orden, de controlar a nivel de seguridad uno de los grandes acontecimientos que surgió en Bogotá en años pasados y que ya es conocido como asesor de algunos mandatarios. ¿Él ya está trabajando con ustedes? Él está trabajando conmigo directamente y él está trabajando bajo las mismas preocupaciones que tiene el gobierno y que para nosotros significa entender que la seguridad no pasa solo por un tema o de represión o de control, tenemos que hacer la previsión, la prevención, el control, y pasa por aspectos económicos fundamentales, claro, como poder luchar por la seguridad, protección, la seguridad integral en un anillo de protección para pasar a la inclusión económica. Entonces, en ese aspecto, la generación de empleo, que no es algo nuevo, es algo que siempre ha sido la línea madre directriz del plan del presidente Daniel Noboa, sigue siendo el gran imperativo para salir de toda la crisis, el empleo. Volvamos un poco al tema de la seguridad. El hecho de que esta semana, por ejemplo, Laura Richardson del Comando Sur, la general, haya dicho que hay una proyección de cooperación, un plan de cooperación a 5 años en Ecuador, significa que el Plan Fénix se va a adaptar a esa realidad, a ese apoyo del gobierno estadounidense, como para decir, este es el reforzamiento del Plan Fénix. El Plan Fénix tiene y tenía incluido justamente contar con la cooperación internacional. Lo que no sabíamos era lo que se iba a adelantar, el tener que reconocer el conflicto armado no internacional. Fueron los sucesos que ustedes conocen, que se dieron el 9 de enero y otros más que provocaron esta reacción. Pero el Plan Fénix tiene todos los condicionamientos, tiene toda la visión política, la política criminal también para poder dar esta reacción. Pero se lo está reformulando, se lo está repotenciando al Plan Fénix. Se le está incorporando datos concretos de la cooperación internacional que se tenía prevista, pero no en los términos que ahora se va a dar. Y permíteme mencionar algo importantísimo. Estamos creando un gran bloque de seguridad andino y esa es una muy buena noticia. Eso lo quiero dejar para más adelante, sí lo tengo contemplado, pero antes de eso quisiera hablar de el Plan Fénix, la columna vertebral es la central de inteligencia, de la que tanto habló el candidato Noboa y ahora también. La inteligencia es central no solo para el Plan Fénix, es central para la seguridad de cualquier país en este momento. Pero en el caso del Plan Fénix, claro, claro, la inteligencia es central. Señora ministra, el decomiso de 22 toneladas de droga en Vinces esta semana es producto de un trabajo de la inteligencia militar. Es producto, no policial. Es un producto de un trabajo de la inteligencia militar, tengo entendido que sí. Eso significa que los grandes golpes a los carteles van a venir por cuenta de los militares y no de la policía. Le digo esto básicamente porque ya a nivel un poco del análisis y profundizando lo que ocurre en el país, hay mucha desconfianza por todo lo que ha ocurrido en la policía, o que la policía pueda liderar este proceso. Incluso los Estados Unidos no tienen mucha confianza en la policía ecuatoriana como sí en los militares. ¿Cómo su obligación es lograr que suba la reputación de la policía y se adapte bien con los militares? Carlos, la ciudadanía está reconociendo el loable trabajo de la policía. La policía ha puesto muchos muertos, 3,000 en 10 años, y desde que está declarado el conflicto armado no internacional, por favor, veamos qué servidores públicos han tenido agresiones sin nombre y muerte. Pero también ha habido denuncias de corrupción de la Policía Nacional. La Policía Nacional, de droga. La Policía Nacional está lo ha decidido en un proceso de autodepuración, es un proceso en que los estamos acompañando. El nivel de reconocimiento y de aceptación a la Policía Nacional ha crecido, la Policía Nacional se ha portado a la altura de las circunstancias y está trabajando de la mano de las Fuerzas Armadas. Yo hago una invitación a no establecer estos parámetros de comparación, porque así como tenemos un trabajo formidable de las Fuerzas Armadas, también estamos teniendo un trabajo encomiable y formidable de la Policía Nacional. Debo aclarar que tenemos unos trabajos de investigación sorprendentes. Es gracias al trabajo de inteligencia de la Policía Nacional que se ha podido capturar y entregar a Colombia a uno de los grandes jefes de una organización de mucho interés para Colombia, ¿sí? Oliver Sinistierra, sí, y ha sido gringo, ¿no? obra de la Policía Nacional, de la inteligencia por meses de la Policía Nacional. Entonces, yo sí quisiera,
poner en relieve la labor de ambas ¿La instituciones. central de inteligencia que plantea el presidente Noboa incorpora la inteligencia militar y policial en una sola o deben seguir manejándose por su cuenta de manera estratégica? Lo que hemos conversado con el presidente Noboa es la creación de una agencia nacional de inteligencia que funcione como la matriz, el ente rector de un sistema nacional de inteligencia. Y en esto permítaseme recalcar, la inteligencia de un país es fundamental, pero no puede ser una inteligencia politizada ni que dé cuentas a función legislativa o a otras funciones. Esa es mi visión. Mi visión es que la inteligencia tiene que tener todas las capacidades estratégicas, todas las capacidades legales y jurídicas para hacer un trabajo técnico del más alto nivel. Pero articula tres patas, es decir, inteligencia policial, militar y la del Estado, la del gobierno, o una sola. Es una gran madre de la inteligencia, obviamente policial, militar, sistémica. Hay otros tipos de inteligencia social, inteligencia financiera. En la actualidad, el CIES articula también la inteligencia financiera, pero esta es la creación de un gran sistema al que todos tributen sin ningún egoísmo. ¿Cuánto cuesta crear esa central de inteligencia? ¿Tenemos una idea, no sé, en montos de dinero, en montos de efectivos, de personas y de plazos para que ya decir, aquí está funcionando papelito, como decimos en Ecuador? No es mi área. Yo estoy dándole a usted una opinión porque la inteligencia es fundamental para la seguridad, pero tendríamos que preguntarle a quien está dirigiendo en este momento el Centro de Inteligencia. Sí, y en esa situación, ministra, ustedes que ya sabemos lo que a Fito todavía lo están buscando, ¿ya tiene usted claro cómo se escapó Fito de las cárceles tomando en cuenta esta situación calamitosa en la que están los centros carcelarios? Bueno, en realidad no se necesita escapar para lo que eran las cárceles, eran centros de mando delincuencial, así los tenemos ubicados, y Fito, por lo que sabemos ahora, entraba y salía. O sea, esto no es nuevo. Las cárceles estaban tomadas por los mandos de ciertos delincuentes. Pero le sorprendió a usted y al presidente lo de Fito, porque si en octubre pasado él ya se salió de La Roca, volaron el techo de la Roca, fue a la penitenciaría del Litoral, se supone que tenían que haber tenido ustedes una vigilancia extrema, y eso quizás fue un fallo del gobierno nuevo de Noboa. Indudablemente que se puede tener vigilancia en aquello que se tiene control. Volver a tener el control de los centros penitenciarios es un proceso que asumió el presidente y no es de un día para otro. Mire usted que se ha necesitado del apoyo de las Fuerzas Armadas, porque reitero, estos eran centros de mando delincuencial, el mando lo tenían los delincuentes y nosotros vimos incluso informes donde se recomendaba mayores derechos humanos, mayor respeto, mayor rehabilitación, pero nadie de gobiernos anteriores había reconocido una realidad, que se había perdido el control de los centros penitenciarios. ¿Todas las cárceles estarán como la de Turis llena de túneles, señora ministra? Espero que no, pero los trabajos de inteligencia penitenciaria son muy importantes. ¿Qué político está detrás del encubrimiento de las 22 toneladas de droga en Vinces? Se habló mucho, le digo esto porque se habló mucho de un exprefecto de Los Ríos, conocido allá, luego se dijo que era del novio de una conocida alcaldesa ya salpicada en los chats de Norero. Me imagino que el gobierno estará investigando a quién pertenecía a la finca para no quedarnos simplemente con la foto de las 22 toneladas de droga encapsuladas, sino llegar al fondo de quién nos está encubriendo. El gobierno es total y absolutamente respetuoso del sistema democrático de división de funciones. Tenemos 5 funciones, cada una con sus propias asignaciones. Pero la inteligencia debe saber qué político es el que está ahí. Corresponde a la Fiscalía General del Estado, dirigir las investigaciones y obviamente pedir la colaboración a la policía para todo tipo de información. ¿Ustedes tienen pistas, más allá de lo que me pueda decir, pistas que le ha entregado a la policía de qué sectores políticos están ahí metidos? Yo lo que tengo pistas es que desafortunadamente lo que decía el amor de mi vida, Francisco Huerta, y que le agradezco haberlo traído a referencia, me llegó al corazón, lo agradezco, me removió emocionalmente y realmente yo me pienso todos los días aquí y es una contribución a lo que él me puso en el corazón, que es el sentido de patria. Y sí le puedo decir que lo más grave no es ese caso aislado que puede ser la punta del iceberg, lo más grave es la forma en que se ha penetrado absolutamente todos los sectores. Porque estoy seguro que si viviera Francisco Huerta Montalvo sería el principal personaje del Ecuador que apoyaría el caso Metástasis y a la fiscal Diana Salazar por todo lo que ha logrado. ¿Cómo ustedes están mirando brevemente el caso Metástasis dentro
de la aplicación del Plan Fénix de Justicia. Es decir, ese Plan Fénix de seguridad no puede funcionar si no se entiende la hoja de ruta que nos ha marcado la fiscal. Ojalá tuviéramos solo un caso Metástasis, vendrán otros, Carlos. Obviamente que hemos apoyado definitivamente a la fiscal Diana Salazar, de lo contrario no hubiera podido existir ni el trabajo de investigación, ni el trabajo ¿Usted habla con ella todos de los días? operativos. ¿Ah? ¿Habla usted con ella todos los días? Yo hablo con bastante frecuencia con la fiscal Diana Salazar, ¿Y el presidente con ella también? No lo sé, yo no me atrevo a comentar sobre las conversaciones de otros. ¿Vienen pronto más casos Metástasis? ¿Se van a descubrir? Yo no adelanto absolutamente nada. Yo respeto mucho el trabajo de la policía y también el trabajo de la fiscalía. No soy yo quien para adelantar. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Otra de las prioridades del gobierno de Noboa es construir una fuerza política para gobernar y caminar hacia una reelección. Luego del corte seguimos con el análisis aquí en Políticamente Correcto. A más del complejo momento que el gobierno enfrenta en materia de seguridad, otra de las prioridades de la ministra Mónica Palencia es consolidar la fuerza política del presidente Noboa en la actual administración y de cara a su proyecto de reelección. Esto nos permite hablar de un escenario de campaña permanente. El primer frente es el futuro de los acuerdos parlamentarios entre la bancada de gobierno con la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. La prueba de fuego será la aprobación en los próximos días de la ley que plantea el alza del IVA en 3 puntos, del 12 al 15%, y que todavía en el plano discursivo tiene el rechazo de correístas y socialcristianos. Ellos plantean a Noboa una agenda completamente distinta para financiar la guerra contra el terrorismo, complicando la urgencia del Ministerio de Economía para equilibrar las cuentas fiscales. De momento, se percibe en el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, del PCC, a uno de los actores con los que cuenta Noboa en la siempre compleja agenda de gobernabilidad. Sin embargo, ¿qué hará el presidente con esta mayoría parlamentaria si sus aliados le dan la espalda? Estos 2 meses en el poder han puesto en la cumbre de la popularidad al primer mandatario. Las últimas cifras de la encuestadora Comunicaliza le dan un 80% de respaldo ciudadano. Es un gran capital político para el siguiente desafío, la consulta popular que se realizaría en marzo o abril, con 19 preguntas aún bajo vigilancia de la Corte Constitucional. Si Noboa se impone en las urnas, el camino hacia su plan de reelección, que se definirá para octubre de este año, tendría un nuevo insumo, es decir, la temperatura que mida el termómetro de la consulta. Como vemos, Noboa tiene en este momento muchos elementos que le pueden empujar hacia su consolidación. Un discurso firme contra el terrorismo que la gente apoya, cierta gobernabilidad parlamentaria y un proyecto de consulta que en los tiempos es oportuna de cara a las elecciones del próximo año. Solo resta entender cómo el correísmo mira este momento, a sabiendas que un triunfo contundente de Noboa en 2025 puede significar el debilitamiento definitivo de su tienda política. Por todo esto, cabe preguntar a la ministra Palencia si en realidad el gobierno está inserto en una estrategia de campaña permanente. Pero para avanzar con la entrevista, tenemos ya aquí en nuestra mesa de trabajo a Claudia Roura con una nueva pregunta para la doctora. Gracias, Carlos. Señora ministra, ¿usted cree que la alianza con el PCC y la Revolución Ciudadana está funcionando? Porque vemos que le criticaron la consulta popular, los 3 puntos del IVA y también está intentando bloquear el tratado comercial con China. Yo creo que el enfoque debe ser otro. ¿Por qué digo que el enfoque debe ser otro? Un presidente como Noboa, y de cuyo gobierno me siento muy orgullosa de pertenecer, porque es un gobierno claro, preciso, firme y fuerte, y sobre todo muy leal a los ciudadanos, no tiene que preguntarse cómo están sus alianzas con los asambleístas. Su principal alianza es con el pueblo y el pueblo le ha respondido. Yo creo que son más bien otras tiendas políticas las que tienen que preguntarse si se quedan fuera de este momento histórico o se suman. Pero el problema es que le pueden boicotear. El problema, y le dejan sin IVA, por ejemplo. El IVA es fundamental. Tenemos que asirnos al respaldo ciudadano porque el IVA lo necesitamos y seguiría siendo uno de los más bajos a nivel latinoamericano. Insisto, por ejemplo, en Colombia el IVA está a un 19%. Un impuesto del 15% no es un impuesto lesivo ni que va en contra de las personas
con más carencias de nuestro país. Ministra, usted no quería la alianza con el correísmo, ¿el tiempo le está dando la razón? No, ya superemos las cosas del pasado. En este presente yo creo que lo importante es la gobernabilidad. Son a otros a los que les conviene la alianza con un gobierno tan fuerte, con más de un 80% de popularidad. Tenemos el respaldo ciudadano, las Fuerzas Armadas tienen el respaldo ciudadano, la Policía Nacional tiene el respaldo ciudadano y la ciudadanía y el gobierno están total y absolutamente unidos. Ya no es un tema, la gobernabilidad está garantizada con el apoyo popular. ¿Y el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, es una persona de confianza para poder ejecutar el plan de gobierno del presidente Noboa? Yo no me atrevería a contestar una pregunta de ese tipo, de si es de confianza o no es de confianza. Me parecería hasta una falta de respeto a él como personero, líder y cabeza de una función como la legislativa, hacer este tipo de valoraciones. Pero usted está conversando con él permanentemente, o sea, saben que ahí hay un aliado al menos. Yo no estoy conversando con él permanentemente, lo encuentro y tenemos un trato muy amigable, lo encuentro cuando tenemos las reuniones del CONSEPE, Consejo de Seguridad, y también he conversado con él el día que comparecía ante la Asamblea a un llamado específico. ¿Y usted cree, ahora analizando un poco lo que está pasando dentro de la Asamblea, le están haciendo algunas sugerencias al presidente de incrementar tributos, que es una potestad 100% del Ejecutivo? ¿Le están dando ideas al presidente o le quieren imponer una agenda? ¿Qué es lo que usted piensa? Yo creo que quien conoce a Daniel Noboa Asín sabe que nadie le impone absolutamente nada. Es un hombre muy formado, tanto en la administración pública como en espacios privados, y es un hombre que tiene un sentido de país, que reflexiona, escucha y toma decisiones, pero no es un hombre que actúe a base de imposiciones. De eso la ciudadanía puede estar muy tranquila. Muy bien, ministra. Y respecto a la ley del IVA, regresemos a este tema. ¿Usted cree que la estrategia del PSC y de la Revolución Ciudadana es boicotear al presidente o entrará esta ley por el Ministerio de la Ley? Yo no me voy a atrever ni considero que sería ético hacer juicios de valor sobre las estrategias de otras tiendas políticas. Creo simplemente en que el presidente Noboa sabe con pie firme a lo que va y, de nuevo, reitero, darle la espalda al 15% de IVA es darle la espalda al país y no entender para nada la naturaleza del conflicto armado no internacional en el que estamos inmersos. Señora, ¿es posible que el presidente, mejor dicho, cómo tiene que ir el informe de la ley sobre el IVA? Es decir, se mantienen ustedes en el 15% del IVA, ¿no es cierto? Así es. ¿Y todos los impuestos que han sugerido los otros bloques a la banca, eso lo incorporaría el presidente en otro proyecto de ley? Porque en el veto tampoco lo podría hacer. A ver, ustedes saben perfectamente cuáles son los procedimientos. Yo lo que quiero recalcar y resaltar es que tenemos una respuesta ciudadana muy favorable y que entiende perfectamente la situación de problemas de liquidez que tiene el gobierno, pero más allá de ello, entiende que es un conflicto armado no internacional que no puede terminar por decreto. Necesitamos todo tipo de ayuda, de colaboración para enfrentar lo más grave que se ha presentado en el país, que es la escalada de violencia. Este es un momento crítico, es un momento de unión en donde tenemos y estamos dando muy buenas noticias, como por ejemplo el que hayamos logrado ya en esta semana tener un día con solo 3 fallecidos en homicidios intencionales y haber llegado a tener también en días pasados, antier, 6 homicidios, de los cuales 4 fueron por violencia intrafamiliar. Esto es, estamos con buenas noticias, tenemos un rumbo certero, sumemos, simplemente se trata de que todos sumemos. Pero parece que en la Asamblea no va a tener los votos. Yo aspiro a que sí. ¿Y si no los tiene, ministra? ¿Se rompe la alianza? A mí no me gusta ver los escenarios desde un punto de vista de si no se puede o no acontece. Vamos a trabajar porque se logre, vamos a trabajar porque se construya con eficiencia un nuevo Ecuador. Creo que la ciudadanía se ha hecho sentir. Espero que los asambleístas hagan eco a este respaldo popular y no se queden por fuera de la historia. Esto es importantísimo, porque hay que entender que en la vida hay que hacer lo que se puede y querer lo que se puede. Y lo que podemos hacer en este momento es incrementar el IVA. Muy bien, y ahora una pregunta más también relacionada a la Asamblea Nacional. ¿El gobierno de Noboa defenderá el tratado comercial que tiene con China? Porque ahí lo que nosotros vemos es que están muchas críticas hacia el gobierno de Noboa de sus aliados. El gobierno de Noboa está haciendo lo que tiene que hacer, buscar espacios. Tenemos que tener espacios para la salida de nuestros productos. La economía tiene que incentivarse.
No podemos continuar con un conflicto armado no internacional mirando de lejos todo el desarrollo económico. Tenemos que fortalecer las exportaciones. China es uno de los países con más habitantes, esto es, tiene un país de gran consumo. ¿Por qué no hacerlo? Tenemos que trabajar en esas alianzas y en muchas otras. Y en ese sentido, Claudia, no sé, también veíamos que el gobierno, mejor dicho, el correísmo ha sido muy crítico con los acuerdos militares con Estados Unidos. No sé, ahí qué información tenías tú. Respecto a lo de Estados Unidos, existen críticas también por parte del correísmo, entonces también el correísmo le está dando la espalda a estos acuerdos. Claro. ¿Cómo mira usted? Dice que son vasallos los de la Corte Constitucional por haber aprobado esos acuerdos. A ver, reitero, nosotros hemos tenido un éxito formidable en esta lucha contra la violencia. Afortunadamente hemos tenido la cooperación internacional con absoluto respeto a la Constitución de la República del Ecuador. Y no solo ese respaldo, nosotros tenemos un respaldo formidable de la comunidad andina. Hemos hecho, y permítame que toque esto porque esto es histórico, hemos hecho un bloque de seguridad andina, estamos total y absolutamente unidos con Perú y con Colombia, esto es, con nuestros países vecinos. Por razones históricas, es muy difícil enfrentar este tema con dos grandes en el tema de la producción de droga. Sin embargo, hemos tenido unas conversaciones muy serenas y hemos tenido estas alianzas estratégicas, uniendo también a Bolivia en esta alianza estratégica. No es solo con Estados Unidos, es con países andinos y con países europeos. Nosotros somos un centro muy importante en América del Sur y bienvenida sea toda la cooperación. Lo demás no lo entiendo. Perfecto, gracias. Bien, gracias Claudia por habernos acompañado en este bloque. Seguimos nosotros la entrevista con la ministra de Gobierno, aquí en Políticamente Correcto. Bien, seguimos en Políticamente Correcto con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Y para el momento que nosotros estamos trabajando, señora ministra, esta entrevista, la Corte Constitucional ya dio el dictamen, su posición, su parecer frente a los dos bloques de preguntas que ustedes entregaron a la Corte para su análisis. Y vemos que en líneas generales la Corte Constitucional no admite todas estas preguntas que le daban una garantía especial a Fuerzas Armadas y policías para tomar la iniciativa en algunas investigaciones, tener inmunidad y estar libres mientras se avanzan investigaciones, no concederles indultos a los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Qué podemos colegir de esta posición de la Corte? La posición de la Corte, indudable, es una postura en la cual se está privilegiando una manera antigua de resolver los problemas en lo jurídico, porque estamos en un momento histórico donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional requieren del apoyo y requieren de ciertas garantías que le den la posibilidad de poder actuar con la firmeza que se requiere, respetando obviamente todo el procedimiento de derechos humanos. Pero mira, una pregunta importantísima es: ¿está usted de acuerdo, le decíamos a la ciudadanía, en que una persona integrante de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, si está en un hecho donde hay una muerte, pueda, si es imputado, no ir a prisión preventiva? Pues existen otras medidas alternativas, que puede ser el grillete electrónico, puede ser el arresto domiciliario, prohibición de Al salir del policía país. o militar, ¿no es cierto? Sí, al policía o militar. Si la Corte nos dice que no a esta pregunta, tenemos la posibilidad de que miembros de las Fuerzas Armadas y policías pierdan su libertad al iniciar una instrucción. ¿Y ustedes se quedan sin ese elemento para seguir en el trabajo? No solo es quedarnos sin un elemento, es la vida de ese ser humano. La vida de ese ser humano que puede ir a parar a un centro penitenciario, por muy particular que sea. Por ejemplo, ustedes recordarán que tenemos la cárcel 4, que nació justo para policías. Y esta llena de angelitos. Ahí vaya un miembro de las Fuerzas Armadas o de la policía por estar en el ejercicio del uso de la fuerza. Me imagino que usted tendrá que analizar como gobierno la estrategia jurídica, pero cabe insistir en la Corte quizás en diálogo y replantear las preguntas para persuadirles en eso. ¿Cree que se abra un momento especial ahorita? Yo creo que
la Corte Constitucional se ha tomado el tiempo suficiente como para reflexionar cada una de las preguntas. Aún no hemos tenido la oportunidad de ver al detalle las respuestas que ha tenido la Corte y no quisiera adelantar un pronunciamiento. Esto es una decisión política, no solo jurídica, y que deberá ser tomada por quien presentó las preguntas, el señor presidente, con la Secretaría Jurídica de la Presidencia. El plan para expulsar a extranjeros tampoco pasó, es decir, le frena al gobierno, al Estado, la posibilidad de evacuar un montón de gente que puede estar haciendo daño en el país. Si no pasó, lo que no pasó fue la posibilidad de reformar, pero lo que existe en la actualidad sí le da libertad de acción al presidente Noboa. Existe jurídicamente la figura de la repatriación. Y yo quisiera aclarar, Carlos, que en esa figura de la repatriación hay algo muy importante e interesante, en lo cual, si los gobiernos quieren colaborar con el Ecuador, pueden ir adelantando. Es la aceptación de la persona privada de libertad junto con un abogado defensor, y después ellos se ponen conocimiento, caso por caso, a los jueces de garantías penitenciarias, conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal. Ahora, sí es interesante otras cosas más. En cambio, la consulta sí le faculta al presidente preguntarle, la Corte, perdón, sí le faculta al presidente preguntar sobre si todas las penas de estos delincuentes deben cumplirse en un centro de rehabilitación para evitar todo este tráfico de libertades y prelibertades. Eso creo que es positivo. Y lo otro es que se endurecen las penas a los delitos de terrorismo y crimen organizado, que también me parece importante. Bueno, para un futuro tenemos que reconstruir todo el ámbito de las penas en virtud de lo que ojalá también la ciudadanía esté de acuerdo una vez que ya han sido aceptadas esas preguntas por la Corte Constitucional. Sin duda, tenemos que tener penas fuertes y tenemos que tener penas cumplidas en su totalidad. ¿Qué tan positivo es que finalmente se vuelva a preguntarle a la gente sobre la extradición como pregunta? A mí me parece positivo, totalmente positivo. Soy firme creyente en la democracia y en esa democracia de voto directo, de construcción desde el pueblo, que nos va dando los indicativos de hacia dónde quiere que vayamos. Ahora bien, y quizás la más interesante de todas estas, que no tiene que ver con la seguridad, sino con el trabajo. ¿Cómo evaluar el hecho de que la Corte Constitucional ahora sí ponga en manos de la población ecuatoriana la posibilidad de que se reforme el Código de Trabajo y entremos a cambiar estos atavismos que han sido el pretexto de las autoridades, de los empresarios, de los sindicatos y todo para decir no podemos generar empleo, ministra? ¿Cómo evalúa usted esta aceptación de esta pregunta? Lo evalúo positivamente y permítame hacer una reflexión, Carlos. Todas las políticas de protección en materia laboral que datan ya de muchos años son maravillosas. Se va generando estabilidad para los trabajadores, se van generando condiciones de seguridad, pero reitero, cuando los países están en crisis, lo más importante es garantizar el día a día, la comida. No quisiéramos llegar al modelo argentino, a mí en lo personal no me gusta ese modelo como tal de lo que se está viviendo hoy, de poder autorizar que un emprendedor pueda tener a 5 personas vinculadas sin relación de dependencia, pero sí a un modelo en el cual se flexibilice la posibilidad de trabajo. Tenemos a gente, muchísimas personas viviendo con menos de $3 al diario, lo cual es pobreza extrema. Y vemos a muchas personas que no quieren más cargas laborales porque les aterra todo lo que significa las cargas laborales. Entonces, vamos flexibilizando, pero esa flexibilización tiene que darse de la mano de un crecimiento social, de la solidaridad y de la empatía. Además, hay un gran, hay un gran espaldarazo de la Corte a esta posibilidad de que por fin en el Ecuador, por fin nos sentemos a debatir sobre reformas laborales ya sin tantos dogmas. Señora ministra, usted ha sido una de las entusiastas de la reforma judicial. ¿Por qué finalmente no se incluyeron preguntas para avanzar en esa depuración, tomando en cuenta lo que usted nos dijo al inicio de este programa, en el sentido de que si los jueces no hacen su parte, todo el esfuerzo que hace la policía y los militares no va a dar frutos? Yo creo que la ciudadanía le está gritando ya a gritos al sistema de justicia del país que tiene que cambiar. No solo el caso Metástasis, muchos otros casos. Ya ese grito, ese clamor no necesita de ir a las urnas a una consulta. Creo que tanto el Consejo de la Judicatura como la Corte Nacional están receptivos, están escuchando. Van a tener que entrar a procesos de depuración. Pero mientras dura la euforia, señora ministra, el rato que medio bajamos la guardia vuelven a sus andanzas. Bueno, por eso es justamente, Carlos, que también desde el Ministerio de Gobierno estamos impulsando un cambio de matriz,
un cambio de matriz cultural. Tenemos que instaurar la cultura de la legalidad. Alguien me dice, pero eso es a muy largo plazo. Sí, pues tenemos que trabajar para la coyuntura, pero también para la trascendencia. Para eso se necesitan 5 años y medio de gobierno, señora ministra. No, para eso se necesita que empecemos a sembrar semillas. No solo desde el gobierno se hacen los grandes cambios. Soy una firme creyente del trabajo de la sociedad civil y de ese triángulo de sábado que ya se planteaba en Colombia, de el trabajo de empresa, universidad, Estado. Claro. Si nosotros logramos aglutinar y encender la llama, serán las futuras generaciones las que tengan un nuevo Ecuador. En un par de ocasiones yo le he escuchado al presidente Noboa decir que los jueces que liberan a narcos, que atentan contra la seguridad del Estado con esas decisiones corruptas, porque no hay otro calificativo de recibir plata y presiones a cambio de liberar a todos estos sinvergüenzas, deberían ser juzgados también como terroristas. ¿Hay la posibilidad de esa expresión que me pareció tan interesante llevar a la realidad con alguna reforma legal? No se necesitan reformas legales, Carlos. Con el Código Orgánico Integral Penal que tenemos, los actos de colaboración también son sancionados. Tenemos que tener mucho cuidado. En otros países ya se está haciendo historia, O sea, y en ¿sí el es Ecuador posible también. juzgarlos por terroristas, Pero a los jueces? Es posible juzgarlos por los actos contra Por la los actos. Administración de Justicia. Yo no quisiera adelantar es que se cometió tal o cual delito, porque soy enemiga de las generalizaciones indiscriminadas. Quiero aclarar, caso por caso tendrá que verse como conducta individual. Bien. Cuál es el tipo penal aplicable, pero sí estoy convencida de que ahora la decisión ciudadana de estar vigilante, de controlar, de tener un activismo real en función de una transformación social, ya está en marcha. Señora ministra, ha habido preocupación porque no hemos visto contradicciones en el gobierno frente a las reformas a la ley de extinción de dominio. La Corte Constitucional ha dejado eso de lado, no lo admitió, pero hay reformas en la Asamblea. La una, finalmente, ¿qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno quiere que el Estado se incaute de los bienes ilícitos de los corruptos, de los narcos, antes de que, sin necesidad de que exista una sentencia penal ejecutoriada, o lo contrario, que se mantenga la posibilidad de incautarse esos bienes con sentencia penal ejecutoriada. ¿Qué mismo quiere el gobierno? Queremos dinero. Y el dinero a la brevedad posible, y los bienes a la brevedad posible. Y una vez que esté probado el injusto, que se llama cuando ya hay una infracción, independientemente de que se haga el tema penal del reproche por culpabilidad, pueda en ese momento hacerse ya la aprehensión de los bienes. O sea, ¿pero tiene que haber ya una domingo. sentencia penal o no No, necesariamente? ese es el planteamiento, no tiene por qué existir. En muchos otros países no existe una sentencia penal condenatoria como requisito previo. Existe el hecho cierto de que no se ha podido demostrar un origen lícito de ese patrimonio para que pueda el Estado hacer uso de él. Entonces, ¿ustedes van a hacer los ajustes necesarios en los proyectos de ley que han enviado para que la incautación de esos bienes sea antes de que exista una sentencia penal? Ya están. Es que hay contradicción en el proyecto inicial y en el urgente. Está muy claro, Carlos. Esa es la idea y a eso vamos. Necesitamos recursos a la brevedad posible y necesitamos hacer que todo lo que tiene que ver con la inseguridad fomentada por el tráfico de dinero con una trazabilidad internacional tenga una consecuencia práctica y concreta. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Ministra Mónica Palencia, ¿el gobierno de Daniel Noboa en temas de seguridad y agenda política ya tiene el control del país? El gobierno de Daniel Noboa tiene el país con él y está camino a una seguridad que abarca todos los ámbitos, la seguridad protección, la seguridad integral y la transformación social con la inclusión económica. Tenemos un nuevo Ecuador en marcha con el respaldo ciudadano, con firmeza, fortaleza, valor y fe. Y bien, esta ha sido una semana de interesantes definiciones políticas y doctrinarias con respecto a la estrategia de seguridad que empieza a ejecutar el gobierno del presidente Daniel Noboa. Hemos visto que la alianza entre Ecuador y Estados Unidos está proyectada para que se extienda durante los próximos años con una participación protagónica de los militares ecuatorianos en la guerra interna contra el terrorismo. Los resultados de este proceso aún están lejos de ser evaluados y ojalá haya una gran valoración. Sin embargo, preocupa que aún dos piezas fundamentales de este complejo engranaje sigan atoradas.
la reforma profunda al sistema judicial incrustada de jueces corruptos y el mapa de aliados políticos que son escurridizos, que tienen rabo de paja y pueden bloquear al presidente en cualquier momento y para siempre. Quizá por eso la expectativa por el buen resultado de la consulta popular sirva para darle mayor gobernabilidad a un presidente al que le pueden sorprender sus enemigos. En ese sentido, la tarea de la ministra Palencia es ambiciosa y de resistencia. Hasta el próximo programa. Y con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Coavisa.